nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pido que envíes su Espíritu Santo sobre nosotros. Aquieta nuestra mente, nuestros sentidos. Derrama el fuego de tu Espíritu sobre nuestro compañero también, que va a darnos su tema el día de hoy. Nuestro hermano Jorgito, su familia, bendícelo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido que nos cubras con tu sangre, que nos selles de la cabeza a los pies, nos libres de toda acechanza del mal. No permitas que el enemigo se acerque a nosotros, familias, amigos, bienes. Que nos acompañe y nos proteja en todo momento. Nos vamos a unir con la oración que el Señor nos enseñó. Vamos a decir al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te dirigimos en la necesidad. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren que estaba recibiendo una clase de lo que es liberación y exorcismo y todo esto. Y le preguntaban al padre que oración podía ser una persona que no es exorcista y que es un laico común y silvestre, así como nosotros, y que oración podía ser de liberación. Y le dio esas dos oraciones, le dijo, superpoderosas para el Señor y para la Virgen, el Padre Nuestro, y esta oración que acabamos de hacer de la Virgen María, que se reza en el rosario siempre. Son dos oraciones que sirven para la liberación. Importante saber que tenemos herramientas siempre y cuando creamos, confiemos. Ahora, cómo giran los ojos. Ahora voy a leerles un salmo. Dice el Salmo 3. Oh Dios, cuántos son mis enemigos, cuántos los que se alzan contra mí, cuántos los que dicen de mi vida, Dios no puede ser su salvación. Mas tú, mi Dios, eres escudo que me ciñes, mi gloria que sostiene mi cabeza. A voz en cuello clamo a mi Señor, y Él me responde desde su monte santo. Yo, sea que me acueste, que me duerma o me levante, sé que Dios me ayuda. No temo a los millares de esa gente que vienen contra mí de todas partes. Levántate, Señor, sálvame, oh Dios. Tú les pegas en la cara a mis contrarios y les rompes los dientes a los malos. La salvación es cosa del Señor. Manda tu bendición sobre tu pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, todos silenciaron los micrófonos, pero antes de que nuestro hermanito nos comparta el tema, le iba a pedir a Diego si puede grabarlo para los que no se puedan conectar, para que a la hora de grabarlo luego se pueda pasar al resto. Y quería saber, hola, buenas noches, ¿quién entró por aquí? A ver, hola. Está un poquito la señal ahí media, pero aquí la vemos. ¿Cómo está el sonido? Yo lo escucho bien.
Ok, hijita del alma, yo quiero que les comparta la experiencia de misión antes de que nuestro hermanito nos dé un tema. Ok. Eh, la verdad que estoy sorprendida cómo Dios trabaja, porque Misión Mariana es de la Virgen y cómo lidera la Virgencita. Hay procesos de cambio en mi vida que en el momento pensé va a ser muy duro, pero esos procesos he visto la mano del Señor y he visto que he trabajado más. Entonces, ha sido tan bondadoso y la verdad sí está liderando la Virgencita porque, por ejemplo, han llegado evangélicos a mi casa y estoy ayudando a una muchacha evangélica a levantarse. Y es la Virgencita que se está acercando a ella para que la ame, pero ella se sabe sus estrategias. También ayer me conmovió mucho. Yo no me acordaba que ayer era la exaltación de la cruz y yo decía, tengo que irme para la capital. A mí me cuesta 4 horas ir para allá, pero vale la pena aunque sea tanto tiempo, porque son personas que necesitan del amor de Dios. Hay una muchacha que es colega mía, que tiene sus cosas, como todos, pero la mano del Señor la está respaldando y ella está viendo. Ella me dice, esa es como una magia, señora Patricia, que no, esa es la mano del Señor que te está ayudando y viendo que tú puedes, simplemente tienes que creer. Entonces ella me acompaña y la frase de ella, señora Patricia, yo no me atrevo, tranquila, estás en todo tu derecho de quedar, yo voy a servir a Jesús, porque yo veo cada persona, cada indigente como Jesús, pero ella me vio que me fui y se bajó. Y ella se sorprendió como ninguno me sacó un cuchillo a esa hora de la noche, era como las 7:30 de la noche. No me sacaron un cuchillo, al contrario, estaban serviciales. Y yo decía, él se lo entrega a la Virgencita. Y uno me da un regalito que dice, no, yo se lo quiero dar. Y dice, pero no, pero quédeselo para venderlo y tener algo de dinero. Dice, no, si la Virgencita me dio esta comida, yo quiero ser agradecido a la Virgen. Y a mí me da risa que a mí me dicen sierva, 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 pero acá en Panamá, sierva es lo evangélico, pero a mí me dicen sierva aquí, aquí, y uno le dije, ore por mí para tener más dinerito, para yo traerle más comida. Y ellos me dicen, no se preocupe, Dios la va a bendecir. Y comenzaron ellos más contentos. Y yo me siento feliz de que la obra es del Señor. La obra es del Señor. Uno es instrumento. Y a veces las personas se glorían porque piensan, ay, mira, o cualquiera puede decir, ay, es que esa muchacha es buena. No, uno nunca da lo que no tiene, y Dios es nuestro creador. Y Él me ha enseñado a amarlo para yo poder amar al otro, porque si yo no tuviera amor de Dios, yo no le enseño el amor de Dios a los demás. Y Él solamente quiere que uno muestre su amor. Entonces, y la Virgencita también. Y yo quedé fascinada. Y a mí después, yo llegué tardísimo, pero a mí me dicen de que tenía que atender una niña que se llama Milagros, es paciente, nueva. Y yo digo, voy, pero no me acordaba que era Virgen de los Dolores. Y es muy curioso, la mamá quería que yo hablara con ella primero. Y cuando le escucho, nada más era dolor, 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 dolor. Y yo digo, qué bonita es la Virgen. Cómo encaja sin querer, porque yo tenía que atender a esa persona mañana, pero Dios quiso que fuera hoy, para que ella experimentara el amor de María.
y es muy bonito, o sea, es muy bonito cómo es la Virgencita actuando y llegando a sus hijos. Y ella me dice, yo estoy buscando un grupo y servir. Yo nunca le dije eso, yo sí estaba orando, Señor, ponme los servidores y los donadores, como hace mamita. Pero nunca pensé que fue muy rápido. Y es muy bonito porque la muchacha tiene sus cositas, pero Dios es piadoso, es bueno. Es curioso de que la falta de amor de madre, la Virgencita aparece para enseñarles del amor de madre. Y entonces, la verdad que yo estoy fascinada de cómo Dios trabaja en la vida de las personas, no de uno, claro. Dios, es bonito que Dios trabaje, pero más que todo es cómo Dios está trabajando en cada persona para que las personas se salven. Porque Él quiere extenderse. Nosotros tenemos que intentar ser dóciles para Él. Y bueno, otra sorpresita que sé si no, mi mamita sí lo sabe. Pero yo dije, yo ofrecí un terreno para Misión María y Dios ha sido tan bueno que bueno, Dios sabrá qué va a pasar con ese terreno. Pero ya parece que viene. Entonces, algo muy bonito, a lo que Dios quiera para ese lugar. Amén. Pero es porque yo creo en los planes del Señor. Yo creo que hay mucha gente golpeada, mucha gente que Dios quiere rescatar porque están engañados. Incluso cuando estaba la Natividad de la Virgen me hace ver bendita mi soltería. Yo digo así de relajo, de molesta. Le digo a mi mamá, bendita mi soltería. Antes me afectaba, pero ahora no. Y me hace ver la Virgencita que incentivar a las mujeres que el hombre más hermoso es Jesucristo. ¿Para qué no enamorarse de ese hombre? Ese hombre es demasiado hermoso. Y él, pero ese amor bonito te enseña a que Él es primero. Entonces, ese amor me hace ver que uno tiene que ser pura, limpia, como hizo la Virgen. La Virgen se conservó tan pura y tan bonita y tan linda para Dios, para que fuera digna. Y claro, uno no lo es, pero uno está en la lucha y caminando, pero el modelo de María nos enseña a ser así. Y qué casualidad que me llegan muchas muchachas codependientes al hombre. Y ahorita que yo estoy en un proceso de soltería, yo les enseño, mira, tú puedes. Tienes el esposo más maravilloso que Jesucristo. Confórtate con él te va a socorrer. Y poco a poco está trabajando en esas personas. Poco a poco. Muchas gracias, hijita, por ese testimonio tan lindo. Es una serie de testimonios, sí, pero todos son testimonios de fe, de confianza en todas las áreas. Y por eso el Señor va adelante abriendo camino. Nada más de que nos dejemos llevar así como ella lo ha hecho. Se me fue de la imagen, pero ahí está. Muchas gracias, hijita. Muchas gracias las dos, Gavita. Un besito por ahí que anda. Un abrazo, Gavita. Es que acaba de llegar de piscina. De piscina, sí, tranquila. Bueno, muchísimas gracias por el testimonio. Eso nos ayuda mucho a todos para seguir confiando en la providencia divina y para dejarnos sorprender de lo que el Señor tiene para nosotros. Pero a cómo hay que ser dóciles a ese llamado, cómo tenemos que ser humildes y pasar por la prueba. Vamos entonces a continuar con nuestro hermano Jorge. Aquí está. Vamos a ver si llegaron los demás. No, entonces anoten todo lo que puedan.
Diego grave si puede. Y luego, después de la reunión, entonces me quedo un momentito con Patri y con mi hermano Jorge, si se pudiera, después de Patri. Bueno, buenas noches, bienvenido. Está sin el volumen, sin el micrófono. Bueno, ya decía que si ya se tomaron las pastillas para no dormir y el café bien fuerte. Porque se van a dormir. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, sabiduría, entendimiento. Amén. Que nos dé la capacidad para entender y para absorber no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón el mensaje que el Señor quiera para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a hablar de Saulo. Curiosamente, conforme iba ahondando en el tema, yo me iba haciendo muy amigo de Saulo. Y lo llegué a entender. Yo creo que podemos haber sido muy buenos amigos. ¿Quién es Saulo? Saulo también es conocido como San Pablo o Pablo de Tarso. Fue una de las figuras más influyentes del cristianismo primitivo. Saulo de Tarso nació en Tarso, en una ciudad de Sicilia, actualmente Turquía, en una familia judía de la diáspora. Era ciudadano romano y fariseo, muy bien educado en las escrituras hebreas. Al principio persiguió a los cristianos con gran fervor, considerándolos una amenaza para el judaísmo tradicional. Estuvo presente en la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano. Eso es como para tener una pequeña introducción de quién era. Resulta que Pablo o Saulo de Tarso tiene una radical transformación. Del ser perseguidor de la iglesia a ser uno de sus más grandes defensores. Cambió de identidad, aunque su nombre era Saulo. Después de su conversión empieza a ser llamado Pablo, nombre romano, útil para su misión entre los gentiles. Saulo o Pablo tuvo un llamado directo de Jesús. No aprendió el evangelio de los apóstoles en Jerusalén, sino que afirmó haber recibido directamente de Cristo. Esto en Gálatas 1:11, del 11 al 12. Inició su misión luego de su conversión. Pasó un tiempo en reflexión, probablemente en Arabia, y luego comenzó sus viajes misioneros. La frase de Pablo sobre su conversión en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La conversión de Saulo de Tarso tiene un profundo simbolismo espiritual, tanto para el cristianismo en general como para la vida personal de cada creyente. Saulo no buscaba a Jesús, lo perseguía. Sin embargo, Jesús lo buscaba a él. Esto simboliza que la gracia de Dios no depende del mérito humano, sino del amor soberano de Dios que actúa incluso en los corazones más endurecidos. Si nosotros podemos cerrar los ojos y mirar nuestra vida hacia atrás, nos podemos dar cuenta que muchos de nosotros pudimos haber sido como Saulo. Nosotros no buscábamos a Dios. A mí en lo personal Dios me estorbaba. Yo no lo buscaba, ni lo perseguía. Simplemente vivía feliz sin que se metiera en mi vida. Pero de ahí, afortunadamente para mí, Jesús sí me buscaba a mí. Él me buscaba. Y buscó el momento propicio para encontrarme, para moverme el piso y para que, al igual que Saulo, que era una persona preparada, cayera al suelo ciego. Por eso es que Dios, en su infinito amor, actúa incluso en los corazones más endurecidos. ¿Cuántas personas viven negando a Dios y Dios, sin embargo, sigue detrás de ellos, esperando el momento oportuno para hacerle ver que Él los quiere? Esto simboliza que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Dios. A veces nosotros decimos, es que yo soy tan pecador, ¿cómo Dios va a venir a manifestarse en mí? A veces decimos con ignorancia,
Si yo estoy bien, feliz y no busco a Dios, ¿por qué cuando tengo problemas lo voy a buscar? Entonces nosotros mismos nos negamos la oportunidad de conocer y de sentir ese amor grande del Creador. Lo seguimos invisibilizando, lo seguimos apartando de nuestra vida. Y Él con su gran amor sigue incluso trabajando en ese corazón endurecido, trabajando en esa persona que aunque lo necesita, lo niega. ¿Por qué? Eso es por orgullo. Esto simboliza, y repito, que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Dios. La luz del cielo que lo cegó representa la presencia gloriosa de Cristo, que confronta la oscuridad del pecado y revela la verdad. La ceguera física de Saulo simboliza su ceguera espiritual. Aunque conoce la ley, no conocía al verdadero Mesías. Eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nos cega el orgullo? Nos cega la vanidad, nos cega un puesto, porque tengo un puesto muy grande, soy un jefe importante, de renombre, entonces yo estoy cegado por esa fama, estoy cegado porque me gusta que me brinden pleitesía y que se haga lo que yo digo. Yo estoy ciego, cegado, pero cuando viene Jesús a mi vida, quedo como Saulo, ciego, porque me doy cuenta de que lo que veía, lo que hacía, lo que me hacía feliz, no tiene sentido. No tiene sentido. A veces Dios ciega para que veamos lo esencial. A veces nosotros tenemos un problema y decimos, ¿por qué a mí, Señor? No, perdón. Señor, detrás de esto, ¿qué? Ayúdame a entender por qué. Ayúdame a entender por qué. Porque el momento que yo sea sumiso a la voluntad de Dios en la enfermedad, en la adversidad, y deje de reclamarle, empiece a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? A partir de ese momento, yo voy a conocer al verdadero Mesías. Por eso es que Dios ciega para que veamos lo esencial. Porque si no nos pasa algo, si no tenemos un problema, si alguien no nos hiere con alguna palabra, no nos detenemos y no nos damos cuenta y no vemos lo esencial. Solamente cuando tenemos un problema nos damos cuenta de los amigos, ¿verdad? Yo tenía una vez un trabajo y voy a ir mezclando con cosas vividas por mí, ¿verdad? Alguna vez yo tuve un trabajo y a mí me decían, mira, pero renuncia, anda, váyase de ahí. Y yo en mi empresa le voy a dar trabajo. ¿Y cuánto gana? Ah, no, yo le doy 3 veces más. Resulta que cuando dejé el trabajo, de verdad, empecé a buscar y a tocar las puertas y nunca pasé del escritorio a la secretaria. Nunca. Ahí me di cuenta que todas esas personas que me ofrecían, que me decían, era por interés al puesto que yo tenía, no era por interés a mí. Y cuando ya veían que yo no les servía para nada, pues de ya, ¿para qué me van a atender? Ya yo era un estorbo para ellos. Y eso nos lleva, precisamente, nos dice que Saulo era poderoso, instruido y respetado, pero cayó al suelo y fue guiado de la mano como un niño. Eso muestra cómo la verdadera conversión comienza con la humildad, reconocer nuestra dependencia total para Dios. No basta con caer, no hay que ser tan arrogante que yo me caigo y a veces me caigo y me levanto. Digo, no, es que yo me levanté porque yo soy muy fuerte, yo me levanté por mí mismo. Nunca reconocemos que si nos levantamos es porque Dios nos tiende la mano para levantarnos, ¿verdad? Yo como Saulo, repito, alguna vez tuve un puesto donde en el gobierno donde se hacía lo que yo decía. Y no hacían absolutamente nada sin haberme pedido permiso a mí, porque yo manejaba la institución donde estaba. Y en algún momento, por azares de la vida, designios de Dios, que bendito y alabado sea que sucedió, yo dejé ese trabajo y entré en una humillación absoluta. Nadie me quería atender, nadie me recibía. Todo aquel poder que tenía ya no estaba.
aunque sabía muchas cosas y era respetado, nadie, ¿verdad? Cuando decía mi nombre se escondían porque no querían atenderme. Ese orgullo cae antes de que el alma pueda levantarse. Entonces yo necesité caer. Me decía alguien una vez, mira, es que ya más para abajo no hay, vos has caído tan bajo que ya más para abajo no hay, me dice. De aquí tenés que salir hacia adelante, porque ya no hay más para abajo. Entonces en ese momento yo levanté la mirada al cielo, dije, Señor, yo no quiero salir de aquí si no es tomado de tu mano. Ahí fue donde yo dije, Señor, haz en mí tu voluntad. Y cuando creas que yo esté preparado, llévame donde me necesites. Y para estar preparado y para dejar las humillaciones, mis hermanos, tardé 10 años. 10 años. Sufriendo, llevando palo. Diría cualquiera. Tenía un trabajo y me duraba 8 meses, 5 meses y lo perdía. Era tan bueno que entonces habían celos y me quitaban, los gerentes me quitaban porque tenían miedo que les iba a serruchar el piso. Y ¿fue una desgracia? No, fue una gracia. Porque a través de esa humillación no solo me encontré yo, encontré a mi familia. Me di cuenta que quienes estaban conmigo eran aquellos ángeles que Dios siempre había puesto en mi camino, que era mi familia, mis hijos, mi esposa. ¿Por qué? Porque tenemos que caer en esa humillación, tenemos que rendirnos y pedirle al Señor que Él sea quien gobierne nuestras vidas, que Él sea quien dirija nuestras vidas para volver a salir nuevamente. Y a mí Dios me estorbaba, yo como Saulo en ese entonces a mí me estorbaba Dios, pero a partir de esta caída, de esta ceguera, de esta humillación, a partir de que Él me quitó la ceguera y empecé a ver la luz, empecé a pedirle a Él su sanación, porque si yo no era sanado, no me interesaba regresar donde estaba, ¿para qué volver a seguir siendo lo que era? Era una vida vacía completamente. Dios no solo perdona a Saulo, lo llama, lo transforma y lo envía. La conversión no es solo abandonar el pecado, sino recibir un nuevo propósito. Saulo, para ser enemigo del Evangelio, pasó de ser enemigo del Evangelio a apóstol de Cristo. Ser perdonado también es ser enviado. Vean cómo Dios, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades, a pesar de lo tercos que somos, porque si hay algo lo que somos, tenemos un doctorado en terquedad. Porque cuando necesitamos de Dios, le cerramos la puerta para que no me venga a molestar. Y vea que el único que hace es perdonarnos, es darnos esa conversión para abandonar el pecado. Y nos da un nuevo propósito. ¿Cuál es el nuevo propósito? ¿Cuál fue mi nuevo propósito? Mi nuevo propósito fue que mi vida tenga sentido. Mi nuevo propósito es que el día que Dios me llame en su presencia, acá en la tierra puedan decir, ay, mira, me acuerdo de tal cosa, mira, me acuerdo de tal otra. Dejar huella. Y ojalá huella positiva. Ojalá esa huella que se pueda ir trasladando de generación en generación. Una huella de paz, de amor, pero de amor en Cristo. Es dejar lo material para luchar por el cielo. Eso es lo que vale la pena y eso es lo que Dios nos promete a través del perdón. Y nos da ese envío. ¿Por qué ese envío? Porque a partir de ahí nos dice, bueno, ya te curé, ya estás bien o más o menos bien. Ahora necesito que eso que tú pasaste lo transmitas a otros para que no cometan los errores que tú cometiste. Lo que pasa es que a veces no entendemos, no reconocemos y somos tan egoístas que salimos adelante y no compartimos. ¿Y cuántas personas en la calle están necesitados de un testimonio para darse cuenta que Dios existe, que el amor de Dios está ahí, pero que yo como ser humano, como persona pensante y con esa capacidad que me dio Dios,
Y esa capacidad que me dio para decidir, ese libre albedrío, a través de ese libre albedrío es que yo me niego que el Señor entre en mi vida, que Él revuelque mi vida porque me da miedo lo que vaya a encontrar. Pero no, recordemos que ser perdonado es ser enviado. Dios elige a Pablo para predicar a los gentiles, lo que simboliza que el mensaje de salvación no está limitado a un pueblo, a un grupo. La conversión de Pablo abre camino a la universalización del cristianismo. Dios puede usar nuestro pasado como puente para alcanzar a otros. Yo no puedo decir, es que yo soy X profesional. Entonces yo solo le hablo a profesionales. Yo no puedo hablarle a gente que no es profesional porque no me va a entender. O yo no puedo decir, es que yo soy humilde, yo solamente tengo 6º grado, solo sé leer y escribir. Pues yo no puedo, ni tengo la capacidad para llegar a personas que estudiaron. Mentira, mentira. Porque si Dios nos elige es por algo. Si Dios nos elige es porque Él sabe que nosotros podemos. Además, no estamos solos. Él nos va a llenar del Espíritu Santo. Él nos va a dar a nosotros la capacidad para desarrollarnos. ¿Cuántas veces nosotros hablamos y decimos, caramba, ¿qué dije? Yo no sé ni en qué momento dije eso. ¿De dónde salió? ¿Qué cosa más terrible? Bueno, es porque eso que salió de mi boca, porque no salió de mi mente, porque si lo hubiera pensado posiblemente no lo digo, eso que salió de mi boca es lo que Dios o lo que el Espíritu Santo quería que se manifestara y escucharan los demás. Entonces no podemos decir que por mi estatus alto o bajo, yo no puedo servir en el camino de salvación. Yo no puedo ser puente para otros. Al contrario, tengo que ser humilde, independiente de mi condición y tener la certeza de que Dios lo que quiere es que yo le sirva. Y tengo que dejarme guiar por el Señor, dejar de resistirme, porque a veces nos resistimos tanto que no hacemos absolutamente nada. Dios no solo perdona a Saulo, lo llama, lo transforma y lo envía. La conversión no es solo abandonar el pecado, sino recibir un nuevo propósito. Saulo pasa de ser enemigo del Evangelio a apóstol de Cristo. Eso es muy bueno. Dios elige a Pablo para predicar a los gentiles, lo que simboliza que el mensaje de salvación no está limitado a un pueblo o un grupo. La conversión de Pablo abre camino a la universalización del cristiano. Dios puede usar nuestro pasado como puente para alcanzar a otros. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso decía Pablo en Timoteo 1:15. Pero eso lo digo yo hoy. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque estamos o estoy, no estamos, porque es un montón. Yo estoy lleno de errores, de orgullo, de orgullo, ese orgullo terrible, ¿verdad? Donde nos creemos a veces más que los demás y no aceptamos que no somos nada, que el que tiene, el único sabio, el que tiene la verdad es Dios. Yo simplemente estoy tratando de nadar en un río lleno de peces y sobrevivir. Pablo ve su conversión como un ejemplo de la paciencia de Dios. Su vida demuestra que la misericordia no es teoría, sino una fuerza viva que cambia vidas. Y sí, la paciencia de Dios. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios? ¿Cuánto tuvo que esperarse Dios para que yo lo volviera a ver? ¿Cuánto tuvo que esperarse Dios para que ustedes lo volvieran a ver? Para que ustedes reconocieran en Él su grandeza, su amor, su misericordia. ¿Cuánto tuvo que esperar? Porque mentira que nacimos y ya estábamos alabando a Dios. Porque en el camino, si hay algo de lo que podemos decir que hemos tenido en abundancia, son distractores. Son demonios tratando de llevarnos por el camino fácil.
y nos hemos acostumbrado a transitar por la autopista bonita, no por la calle llena de huecos. Hasta que vemos en algún momento de nuestra vida que el Señor ha tenido tanta paciencia que al final yo digo, Señor, si yo no soy digno, ¿cómo es que has tenido tanta paciencia y me has buscado y has insistido? Si yo desde hace tiempo lo que hacía era quitarme y negarte. Esto es morir al yo para vivir en Cristo. La conversión de Pablo simboliza el principio cristiano de la muerte del ego, el dejar atrás su identidad como perseguidor, su estatus, su orgullo. Y afirma, yo no vivo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y sí, tenemos que morir al ego, dejar atrás esa identidad como perseguidor, el de estatus. Yo no puedo estar señalando a las personas porque son pobres, señalando a las personas porque han cometido errores en la vida. ¿Quién soy yo? Si yo igual estoy expuesto a cometer errores. Yo estoy expuesto. Entonces tengo que morir a ese ego y darme cuenta que ese ego lo que hace es aislarme, mantenerme solo. Porque todas aquellas personas que se me acercan no van a encontrar amor y caridad de Dios, que es lo que buscan. Lo que van a encontrar es una persona que se aprovecha de ese ego para humillarlos, para hacerlos sentirse mal. Por eso tenemos que morir al ego y dejar atrás nuestra identidad. Yo pasé 10 años donde a veces, y les cuento, a veces yo llegaba a mi casa y mi esposa me decía, Jorge, hoy no hay pan para el café, hoy no hay qué comer. Yo me sentía inútil y me metía a mi cuarto a llorar y a llorar. Pero era un llorar donde yo clamaba a Dios y le decía, Señor, rescátame. No le reclamaba, Señor, rescátame. Sácame de aquí cuando tú sientas que ya estoy bien. Yo pasaba tal vez por algún lugar y ya yo había terminado mi universidad y me decía, y de ahí me iba a trabajar. Entonces yo andaba una moto y un chalequito ahí de moto y me decían, de ahí, tanto estudio para estar trabajando en Guachimán. Y gente de la familia. Y yo llegaba a mi casa destrozado. Porque yo sentía que incluso en la misma casa la gente conocida me señalaba y me humillaban. Pero no en aquel momento, en este momento estoy pensando yo, gracias a este tema, ¿cuántas veces fui yo el que humilló a otros? ¿Cuántas veces yo, cuando tenía ese puestazo y era así tan arrogante y tan prepotente, era yo el que hizo sentir mal a alguna persona? ¿Cuántas veces lo hice? Y sé que sí lo hice. Pero tuve que pasar por eso para darme cuenta del dolor de estar solo. Darme cuenta del dolor de la humillación. Pero sobre todo darme cuenta de que existe un Dios que no castiga, que no te señala, que Él simplemente tiene tanto amor que lo que quiere es rescatarte para salir reforzado en su amor, para que podamos decir ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque cuando yo decía yo vivo yo y Cristo no vive en mí, era cuando yo era feliz y hacía lo que me daba la gana, supuestamente. Hoy por hoy a mí me preguntan, y yo me he preguntado, ¿qué pasaría si yo vuelvo a tener el puesto de antes y me vuelve a pasar lo mismo? Yo creo que si me acordara de lo que viví y me lo dijeran, yo diría, gustoso lo vuelvo a pasar. Gustoso. Porque a través de esa etapa fue que logré acercarme a Dios, no encontrarlo,
posiblemente todavía me falte bastante. Yo le digo al Señor, Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Pero por lo menos ya tengo la noción de quién es Él. Y sé que salí adelante en el momento en que se murió mi ego. Y reconocí a Dios como mi Señor. El hijo pródigo se aleja voluntariamente del padre. Malgasta. Eso es una comparación entre algunos personajes de la Biblia. Es Saulo y el hijo pródigo. El hijo pródigo se aleja voluntariamente del padre, malgasta su herencia y solo cuando toca fondo reconoce su error. Saulo, aunque religioso, estaba lejos de Dios porque perseguía a Cristo. Al caer, literalmente, también reconoce su error. Muchas personas viven alejadas de Dios pensando que están bien, hasta que algo rompe su orgullo, una crisis, un fracaso, una pérdida. En ese fondo se produce el despertar espiritual. La conversión no siempre es lo malo, es de lo malo a lo bueno, sino de lo ciego a lo despierto. Saulo y Moisés. Moisés también fue formado con poder y educación en Egipto, pero fue quebrado en el desierto antes de ser llamado por Dios. Igual que Saulo, Moisés tuvo una experiencia directa con Dios, la zarza ardiente que lo reorientó totalmente. Hay quienes sienten un vacío, aún teniéndolo todo. Estudio, estatus, incluso religión, pero cuando Dios se revela, la vida cambia radicalmente. La conversión es un cambio de dirección más que una mejora de comportamiento. La conversión es pasar de vivir por tus propios planes a vivir bajo el propósito de Dios. Me pregunto, o les pregunto, ¿cuántas veces a pesar de que vamos a misa, a pesar de que comulgamos o a pesar de que hacemos algo, cuántas veces en la vida nos sentimos solos, nos sentimos vacíos? ¿Cuántas veces nos sentimos y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te siento. ¿Qué te has hecho? Porque es un estatus. Y aunque lo tengamos todo, porque resulta que a veces al tener todo nos equivocamos, porque nos preocupamos por tener todo, pero todo lo material. Y estar con la mejor tecnología. Y poder salir y que el vecino diga, uy, ve qué carga lo que tiene, yo quiero algo así. Creemos que con todo eso y con ese estatus estamos bien. Y estamos tan vacíos, porque nos hemos llenado de cosas terrenales, pasajeras. Por eso, cuando encontramos a Dios y Él se revela ante nosotros, es que nosotros cambiamos radicalmente y damos un cambio de dirección, porque nos damos cuenta que los tesoros que valen la pena, repito, son los tesoros que están en el cielo. Y la conversión, como dije, es pasar de vivir por tus propios planes a vivir bajo el propósito de Dios. Y Dios nos sorprende cada día. Dios nos sorprende. ¿Cuántas veces nos levantamos y decimos, hoy voy a hacer esto? Y no hice lo que iba a hacer. Terminé haciendo 40,000 cosas diferentes. Les cuento el domingo. El domingo resulta que en la catedral está expuesta un fragmento de la cruz de Cristo, ¿verdad? Lo expusieron el lunes. Entonces me dice Roxana, vamos allá. Le digo, sí, vamos. Llegamos, le digo, pero vamos en bus. Porque yo no quiero ir en carro. Hay mucha gente, mucha cosa, está bien. Vamos a la parada del bus. En lo que llegamos pasaron 3 buses y no nos fuimos. Eran las 12 del día y me dice Roxana, no, vamos a misa aquí a la Juelita, dice, porque ya no vamos a llegar. Ve, está bien, le digo, vámonos para la Juelita. La iglesia estaba a 15 metros. Cuando llamo a uno de mis hijos, le dice a mi esposa, mami, ¿para dónde está? Le dice, aquí en la parada de buses porque voy para misa a San José. Ah, espérenme, yo voy por ustedes y los llevo. Entonces vea cómo Dios nos sorprende.
porque él no sabía que íbamos a ir, él simplemente llamó para ver dónde estábamos, y donde le dijimos para dónde íbamos, dice, yo voy. Entonces resulta que llegamos y con tiempo. Pero ya nuestros planes eran devolvernos, ya no íbamos a ir. Pero ¿cuáles eran los planes de Dios? No, yo quiero que vayan. Yo quiero que estén ahí. Moisés también fue formado con, Saulo y María Magdalena. María Magdalena fue liberada de 7 demonios y luego se volvió una de las seguidoras más fieles de Jesús. Como Saulo, tuvo un pasado marcado por la oscuridad, pero fue transformado por el encuentro con Cristo. Muchos nos sentimos indignos por nuestro pasado. Muchos. A veces nos pasa algo interesantísimo. Una vez me decía a mí un sacerdote, porque yo iba a confesarme y por lo general volvía a confesar lo mismo. Y siempre era el mismo sacerdote, yo ya lo tenía obstinado. Cuando un día llega y me dice, Jorge, dígame una cosa. Le digo, sí, padre. ¿Usted más que Dios? Le digo, no, jamás. ¿Cómo se le ocurre? Pues, si Dios ya te perdonó, ¿por qué uno no te perdonaba? Me dice, ¿por qué sigues diciendo lo mismo? ¿Por qué seguir diciendo lo mismo? Es muy fácil, porque yo me sentía indigno por ese pasado. Y yo no había podido superar eso. Hasta que él me dijo eso, y entré en una reflexión interna. Digo, pues sí, cierto, ya Dios me perdonó, porque sigo yo de necio. Pues ya le pedí perdón a Dios. Entonces, muchos nos sentimos indignos por nuestro pasado, pero la conversión no borra la historia, la redime. Dios puede tomar a quien ha caído más hondo y hacerlo testimonio viviente de gracia. Tu pasado no descalifica tu futuro cuando Dios entra en tu vida. Hoy yo les cuento esto a ustedes como un testimonio mío. Pero ¿qué pasa? Que precisamente ese pasado, eso que pasé es lo que me da a mí la autoridad para hablar de esto, porque yo lo viví, porque yo lo sentí, porque yo soy testigo del amor de Dios y soy testigo que si estoy hoy aquí conversando con ustedes y hablando de esto, es porque Dios algo ha hecho en mí, algo. Le falta muchísimo, pobrecito, pero algo ha hecho. Y ese pasado mío tiene que servir no solo para mí o para ustedes, sino para muchas personas más que viven llenas de orgullo, de soberbia, que se creen los dueños del mundo y al final no somos dueños ni de nuestras propias vidas. Saulo y San Agustín, fuera de la Biblia, pero influyente. Agustín fue un hombre brillante, pero entregado a una vida desordenada, mujeres, placeres, filosofía, una persona sin fe. O sea, estaba listo para irse directo al infierno. Como Pablo, tuvo una lucha interior intensa, porque él tenía una lucha terrible, porque él perseguía a los cristianos porque estaba convencido de que eran malos, de que lo que se predicaba era contrario a la ley. Tuvo una gran lucha interna hasta que Dios lo tocó y tocó su corazón para que se entregara completamente a Cristo. Las conversiones no siempre son repentinas como la de Saulo. Algunas, como la de San Agustín, son procesos de búsqueda, dudas, caídas y encuentros graduales. La conversión también puede ser una serie de sí, pequeños, que nos llevan a un sí total a Dios. No a todos llega a Dios y se nos enciende una zarza, o no todos llega a Dios y se nos presenta y nos dice, mire, Jorge, yo soy Dios, mucho gusto, aquí estoy. No. Nos cuesta entender que Dios es el que está llegando a nuestra vida, nos cuesta reconocerlo. Y siempre vivimos buscándole tres patas al gato, decía la abuela. O 4 patas, no me acuerdo, o 5 patas, porque tienen 4, ¿verdad? Porque Dios nos hace algo, nos ayuda, nos muestra sus milagros y seguimos. ¿Y será cierto? ¿Y si será el otro que me quiere engañar con esto que me está mostrando? ¿Y será que yo estoy equivocado? El rato yo no vi eso, el rato era otra cosa, yo estoy queriendo ver algo diferente. Ahí es donde nuestra conversión tarda, porque nosotros mismos somos escépticos, porque nosotros mismos
en vez de aprovechar ese momento donde Dios se nos manifiesta, empezamos a cuestionarlo y nos perdemos ese amor de Dios, nos perdemos vivir en esa gracia de Dios. Por eso es que la conversión es una serie de sí, es aceptar a Dios, sí Señor, sí Señor. Y unos sí pequeños que nos llevan a un sí total a Dios. Cuando a mí me decían vamos a misa, yo decía, ay no, qué pereza. Si en vez de decir, ay no, qué pereza, hubiera dicho, ay sí, vamos, está bien. Que mire que vamos a tal cosa de la iglesia, ay sí, vamos. Con esos pequeños sí yo me voy llenando. Llega un momento en que estoy tan lleno que al final de cuentas ya no necesito que me digan nada para decir sí, porque ya mi sí está en mi sonrisa, está en mi corazón, porque ya es un sí total a Dios. Las conversiones no siempre son repentinas, como la de Saulo, algunas como la de San Agustín, son procesos de búsqueda, dudas, caídas y encuentros graduales. La experiencia personal, ¿cómo se vive hoy? La experiencia personal típica. Una persona criada en un ambiente religioso puede creer en Dios, pero vivir sin relación real con Él. ¿Cuántas personas de verdad viven y crecen en un ambiente católico, un ambiente cristiano, y van a una misa simplemente para que no les estén jodiendo la vida, para que no les estén molestando, que por qué no fue, que tienen que ir? Entonces ahí voy a ir para que no me jodan. Entonces, ¿cuántas veces yo crezco en un ambiente religioso? Pero mi relación con Dios no existe. No existe. A veces una enfermedad, una pérdida o incluso un encuentro inesperado, como leer un versículo o escuchar un testimonio, enciende algo profundo. El alma despierta y comienza una transformación. ¿Dónde comenzó mi transformación? Cuando renuncié al trabajo, donde lo tenía todo, donde yo decía, aquí me pensiono, porque aquí yo soy doña toda. A partir de esa decisión mía, y repito, me costó 10 años de mi vida, pero a partir de esa decisión mía, se encendió algo profundo, paulatinamente. Para poder llegar yo a estar aquí, pasaron 10 años de mi vida. 10 años de mi vida donde yo a veces lloraba, a veces creía, a veces renegaba. Hasta que logré entender, repito, que lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue eso. Los mejores 10 años de mi vida fueron esos, donde me encontré, donde me di cuenta lo que verdaderamente vale la pena, donde me di cuenta quiénes están conmigo y a quiénes tengo que proteger, donde me di cuenta que los tesoros materiales sirven para subsistir, pero no te llevan a la presencia del Señor. Y no tiene ningún sentido pasar en este mundo, ni con montones de lujos, ni sufriendo montones, si al final de cuentas no voy a llegar a la presencia del Señor. Lo que vale la pena es seguir sus enseñanzas, ir un día a la vez, para asegurarme el boleto. Por lo menos llegaron de San Pedro, ahí veré a ver cómo lo soborno, ¿verdad? A ver qué le digo. Algo le digo a San Pedro, porque me deje llegar por lo menos un de él. Como Saulo, el camino a Damasco puede ser hoy un hospital, una cárcel, un retiro, una canción, un libro. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta o cuántas veces, y puede ser un alma, un cuchillo de doble filo, cuántas veces se muere alguien y la persona se resiente con Dios y se aparte, ya no quiere nada más de Dios? Y bueno, eso es por las personas con las que estamos rodeados, que no nos ayudan. Pero nuestra vida es eso. Nuestra vida es como el camino a Damasco. Y tenemos que tener la lámpara encendida siempre, los oídos atentos y los ojos bien abiertos para poder ver las señales que el Señor nos presenta en la vida, para poder escuchar las cosas que Dios nos habla y para poder tomar la decisión correcta.
Y repito, yo con Saulo me identifiqué con el bandidillo ese y comprendí, yo me identificaba con aquel otro, ¿cómo se llamaba? El que siempre se me olvida, el que Dios le quitó todo. Job. Siempre me identificaba con Job, pero ya hoy me hice amigo de Saulo. Sí, yo ya hoy comparto, yo soy amigo de los dos. Me di cuenta que viví la miseria de Job, pero también viví la arrogancia y posiblemente fue un perseguidor de Jesús como fue Saulo. Y ¿qué nos queda como para cerrar? De verdad, tengamos los ojos abiertos, tengamos fe en Dios, su misericordia es grande, Él no se cansa de buscarnos, simplemente no digamos que no, digamos un sí aunque sea pequeño y démosle espacio para que Él vaya llenando nuestro corazón, para que Él sea el que se encargue de convertirnos y que, como dije yo alguna vez, Señor, y cuando tú creas que ya estoy listo, sácame nuevamente al mundo, no antes. Decía una vez un sacerdote que cuando Dios hizo al hombre, extendió su mano, su puño, y empezó a esculpir al hombre. La cabeza, los brazos, las piernas. Una vez que terminó de esculpirlo, sopló sobre él y le dio vida. Ese soplo del Espíritu Santo le dio vida al hombre y se fue. Lo que pasa es que ese hombre empezó a sentirse vacío. No sabía qué era lo que necesitaba. Empezó a llenarse de joyas. Una vez que tenía las joyas se aburría porque ya las tenía y no le causaban gracia. Empezó a llenarse de carros de lujo, Porsche y todo ese montón de carros carísimos. Cuando los tenía ya se aburría porque ya los tenía. Empezó a llenarse de mujeres, desbordada, mujeres, sexo por todo lado, pero llegó un momento en que se sintió vacío. Y como ya con las mujeres no hallaba, entonces empezó a buscar hombres. Y se volvió a sentir vacío. ¿Qué es lo que pasa? Que buscamos equivocadamente y nos llenamos equivocadamente con las cosas que no son. ¿Qué fue lo que salió de ese cuerpo? ¿Qué fue lo que salió de ese pecho? La mano de Dios. ¿Qué es lo que llena nuestros vacíos? Precisamente la mano de Dios. Entonces dejémosle ese espacio a Dios y que Él sea el que llene esos vacíos que hay en nuestros corazones para que podamos servirle con amor. Cada vez que nos llame, digámosle, Señor, aquí estoy. No sabes lo feliz que me siento porque me llamaste y te puedo servir. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Pacheco. Muchísimas gracias, hermanito. Ese testimonio ha sido impresionante escucharlo, con muchísima enseñanza. Nos hace reflexionar a todos sobre ese Saulo que cada uno ha tenido en el corazón y cómo Dios nos ha permitido pasar ese proceso para estar hoy aquí. Como dice usted, después de 10 años usted, yo también, y otros más y otros menos, pero todos hemos tenido un proceso en el que no nos ha llamado para que seamos hijos de la misericordia de Dios. Muchísimas gracias por esa enseñanza. Estuvo, no hay sin palabras, buenísimo. También hijita que salí del alma, del corazón, que ella compartió su testimonio. Mi hermanito Francisco, Katica, ¿están por ahí? Aquí estamos, hermanita. Qué bendición.